agradecer al Ayuntamiento de Navas Rey, a Isabel y a todos ustedes por participar y venir al evento, ¿no? Bueno, primero a todos les quiero preguntar, ¿sí? ¿A ustedes les gustan las películas de miedo? ¿Por qué les gusta? A ver, ¿a quiénes les gusta? Levante la mano. ¿Quién le gustan las películas de miedo? A mí no me gustan, pero... Y a los que no les gusta, ¿por qué no les gusta? Porque se asustan. Me asusto y pienso que si me pasa eso a través de una ventana. Exacto, porque les cuento, ¿no? Darwin, bueno, que fue un científico, ¿no? Que en su libro escribió sobre las emociones, ¿no? Y descubrió que hay 6 emociones que son básicas y que no importa el nivel social, educativo, el cultural, que están en todas las sociedades, ¿sí? Por ejemplo, una de las emociones es la tristeza, otra la alegría, el miedo, la ira, ¿no? La sorpresa y el asco. Y es que tiene un sello biológico, porque en cualquier persona, cualquier sociedad, se refleja lo mismo. Por ejemplo, si tenemos o vemos en un cuento el miedo, ¿no es cierto? Los ojitos que sobresalen, lo mismo pasa con la alegría, con la tristeza, ¿sí? Y el miedo, ¿qué es? Es una emoción básica que nos sirve para la supervivencia. Por ejemplo, ante una amenaza, el cuerpo es como que se prepara para la huida. ¿Qué ocurre? Que el cerebro no está preparado para ser feliz. Sí para la supervivencia, como digo. Supónganse que vamos por una calle oscura, ¿no? Y de golpe sentimos pasos. ¿Qué pasa? Empieza el cuerpo, ¿no? A sudar, empezamos a aumentar el ritmo cardíaco, ¿sí? La tensión arterial y todo, y nos preparamos para la huida. Pero otras veces tenemos miedos, que esos miedos no son ante una amenaza real, son imaginarios, son productos ¿de qué? De nuestra mente, ¿sí? Y esos miedos, ¿qué hacen? Que no podamos por ahí alcanzar las metas o los sueños o las cosas que queremos lograr, ¿sí? ¿Cuáles les parece que pueden ser esos miedos imaginarios? O miedos que ustedes tengan. ¿Qué les parece? Exacto, por ejemplo, que uno por ahí no es que está enfermo, pero empieza a pensar, ¿no? O sea, cuando digo imaginarios, no es que no existen, es que es producto de nuestra mente, ¿sí? ¿Qué otro más puede ser miedo? A veces, por ejemplo, al rechazo, ¿no? Muchas veces, como digo, no somos moneditas de oro. No nos pueden aceptar y querer en todos lados y gustarles a todos, ¿no? Exacto, pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué le ocurre a las personas? O sea, miedo al rechazo. Entonces, por ahí yo digo, bueno, voy a una reunión y digo, ay, seguro que no voy a caer bien, no me van a aceptar. O, por ejemplo, cuando los adolescentes empiezan un instituto nuevo, ¿sí? Todo ese tipo de miedo. ¿Qué otros miedos hay? ¿Cuáles son algunos miedos que pueden tener ustedes? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo soy de las que voy andando, voy sola, y voy pensando que va a venir un toro y voy pensando dónde me voy a meter o dónde me voy a esconder. Pero eso de siempre, ¿eh? Tengo que un día viene de verdad, porque voy pensando yo, y si viene un toro, ¿dónde me guardo? Ya no digo. Claro, pero ¿qué pasa? Por eso digo que son miedos imaginarios, ¿no? Cuando digo, porque nuestra mente, ¿qué pasa? Puede trabajar a nuestro favor o en contra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, uy, no sé, me meto al río o al mar y digo, uy, seguramente me puedo ahogar o me puedo, no sé yo, caer o puedo tener un calambre, eso me va a estar pasando, porque me lo estoy creando yo, como tú dices, con el tema del toro, ¿sí? O sea, una cosa es una amenaza real. Por ejemplo, estamos acá y sentimos un estruendo y todos, ¿qué hacemos? Nos levantamos, porque como decimos así, bueno, el mecanismo de supervivencia, decir, uy, ¿qué pasó acá? Trato de salir corriendo. Pero en cambio, en la mente, por ahí, qué sé yo, uno está en la casa y hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a la soledad, ¿no? Que si bien una cosa es la soledad elegida, y que a veces uno dice, bueno, quiero estar solo para reflexionar,
no tiene a nadie, pero la miedo a la soledad o miedo al fracaso, ejemplo, ¿no? O miedo al éxito, a veces. Miedo a, como decimos, que no nos quieran. Hay un montón de miedos, pero que son productos de nuestra mente. Y recuerden que lo que pensamos muchas veces se produce, ¿sí? O sea, lo que creemos, lo creamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos miedos? O sea, ¿qué nos, diríamos, son como obstáculos o como barreras que no podemos avanzar, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Qué se puede hacer a veces para vencer esos miedos? No pensar en ellos, no pensar en ellos, no pensar en ellos. Exactamente, porque primero de todo hay que, cuando todos tenemos miedo. Eso que nadie tiene miedo es mentira, o sea, porque es, ya les digo, es una emoción básica del ser humano. Y todos tenemos miedo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tenemos que primero identificar de cuáles son esos miedos. Por ejemplo, decimos la soledad, al rechazo, como decimos, a quedar, hay gente a la oscuridad, a que no nos quieran, etcétera, ¿no? Y una vez que los identificamos, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, son miedos imaginarios, como digo, o reales, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás muchas veces el miedo a la oscuridad pasa que, bueno, no sé, cuando uno era pequeño, le pasó algo, entonces eso el cerebro como que lo recuerda y hay gente que grande y todo tiene que dormir con la luz prendida, ¿sí? Pero otras veces pasa que los miedos son, como digo, producto de nuestra imaginación. Entonces, identificar primero esos miedos. Y a veces un consejo es escribirlos, porque cuando uno los escribe es como que los baja, ¿no? Decir, bueno, son estos miedos. O sea, cuando uno está solo, uno dice, bueno, estos son mis miedos. ¿Y de dónde? Tratar de ver de dónde vienen esos miedos, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Y pregunto, ¿esos miedos siempre son nuestros o pueden ser de los otros? ¿Qué les parece a ustedes? También de los demás. Exactamente. Yo me cojo los miedos de los demás para mí también. Sí. Y también pasa que, por ejemplo, cuando somos pequeños, ¿no? Un niño pequeño, ¿qué hace? Va caminando, se cae y ¿qué hace? Mira a la mamá, al papá o a la abuela. Si la mamá o el papá dice arriba, no pasó nada, ¿y qué dice el nene? Acá no hay peligro y se levanta. Si la mamá o el papá, sobre todo las mamás a veces, ¿no? ¡Ay, que te caíste, te lastimaste el nene! ¿Qué hace? Mira y se larga a llorar, ¿sí? Entonces, muchas veces los miedos son de otros. Puede ser, qué sé yo, por ejemplo, que uno está en pareja y dice, ay, yo quiero emprender. Y la pareja dice, ay, no, mira, ¿por qué mejor no tenés una oposición o un trabajo fijo, ¿no? Por ejemplo. O nos vamos a mudar a una casa más grande. Y por ahí, ay, hay que ponerse en una hipoteca, eso. Entonces quizás son los miedos de otros. O los padres que por ahí dicen, bueno, no quiero ser profesional o no quiero tener las carreras universitarias que todo el mundo sigue, quiero, no sé, ser músico. Y no sabes si vas a triunfar, o sea, a veces esos miedos son de otros, ¿no? Y también, como decía Isabel, muchas veces tenemos los miedos por nosotros, por ejemplo, los que somos padres, ¿qué pasa? Y queremos que los hijos les vaya todo bien, pero la vida es que uno se tiene que golpear y aprender, ¿no? Entonces, es importante ver de dónde vienen esos miedos. Si nos pusieron esos miedos desde pequeños, hay gente que es muy miedosa, pero de cosas así, de la mente, pero fueron creados por quién? Por a padres, abuelos, que cuidado, que no vas a llegar, que te puede ir mal, que esto. Y una frase que a mí me encanta, o sea, reflexionar de esa frase es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, el dolor todo nos puede pasar, todos podemos estar en pareja, nos pueden dejar de querer, podemos perder seres queridos, podemos perder un trabajo, nos pueden pasar cosas, ¿no? Pero el quedarse en el sufrimiento, ¿sí? El tema que tú decías, María, de las enfermedades, ¿no? Muchas veces hay gente que por ahí en la familia son todos sanos, pero empieza a decir, ay, si me va a pasar esto, si me va a pasar el otro, porque le pasó a la vecina, y empiezan a crear ese círculo que empezamos, como decir, a tener miedos por nosotros, o porque le pasó, ¿no? Y siempre las cosas tienen no hay, como se dice, causalidad, no hay casualidades, hay causalidades, ¿no? O sea, causa-efecto, ¿sí? Entonces, es importante identificar primero si ese miedo lo creé yo o estoy
eso, ver, como digo, si son míos o de los otros. Porque muchas veces también nos hacemos cargo de los miedos de los otros, ¿no? Que nos impusieron o tenemos miedo, ¿no? O sea, muchas veces queremos cuidar a todas las personas que queremos. Yo siempre digo, cuanto uno más tiene un círculo, una familia grande o amigos y todo, bueno, más gente que tenemos miedo que les pasen cosas, ¿no? Pero es inevitable, es la vida. Entonces, por eso el tema de jugar un poco con la mente y dominar la mente y no que la mente nos domine a nosotros, ¿sí? Entonces, quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué miedos les surge a veces? Piensen. Bueno, el miedo es que ahora mismo tú date cuenta cómo está la vida. Yo, por ejemplo, si me dice algún nieto mío, me voy a ir a Madrid, a tal sitio, pues tengo miedo que para que la prisa, por si acaso le pasa, porque fíjate tú, por no tener un cigarro, le han pegado un navajazo a uno. Entonces el miedo ese que tienes tú, de que a tu nieto o a tu hijo le pasa alguna cosa de esa, ese es el miedo. Yo soy María Samuel. ¿Qué? Yo soy María Samuel. ¿Por qué? Me da miedo a la vejez. Miedo a la vejez. Y a ver, pero cuando tú te lo analizas, ¿por qué tienes miedo a la vejez? Por ejemplo, Tener que pedir a alguien Tengo miedo a la vejez. que me ayude. Sí, me traigo más. claro, ven acá, fíjense que a veces detrás de un miedo hay otras cosas. Porque, por ejemplo, miedo a la vejez, hay gente que, cuando te lo pregunté, cuando dicen miedo a la vejez, muchos dicen miedo a que, por ejemplo, bueno, a no estar tan guapa como cuando uno era joven, pero acá tu miedo a depender de otros, de no tener esa cosa, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces en talleres así la gente analiza y dice, no, es que cuando uno es más grande tiene más miedos. Es que siempre existieron miedos. Lo que pasa es que cuando uno es chiquito tiene un montón de otros miedos. Cuando uno es más grande tiene otro tipo de miedos, ¿no es cierto? Pero exacto, el miedo a depender, de no poder ser. ¿Qué otros miedos tienen? Yo, por ejemplo, mi miedo a la muerte no la tengo. Sin embargo, tengo yo ya una enfermedad, que me dé un intuso, que me dé algo, que me quede ahí en una señal de una enfermedad. Eso es lo que tengo miedo. ¿Qué otros miedos ustedes? A la soledad, exacto, porque a ver, ¿qué pasa? El tema del miedo a la soledad, ¿no? Ya como digo, una cosa es la soledad elegida, que uno por ahí tiene, y otra cosa es la soledad no elegida, ¿no? Pero, como digo, hay que a veces gestionar, por eso es importante, porque a veces uno dice, ¿por qué tengo miedo, por ejemplo, a la soledad? ¿No? Y uno se pregunta, dice, bueno, porque la verdad que tengo, no sé, familia, como pasa muchas, y no me vienen a visitar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo gestiono eso? Recuerden que a veces no podemos hacer cosas que queremos que hagan nosotros, o sea, como si fuera una varita mágica. Lo que uno puede hacer es tratar de gestionar, decir, bueno, si tengo familia y no me visitan y todo, bueno, trataré de ir a un centro de mayores, no sé, tener amigos, gestionar otras cosas, ¿sí? Pero es importante identificar, quizás en la soledad, qué es lo que me afecta, el estar solo, el que no me vengan a visitar, el que me pase algo y no tenga a nadie. Se dan cuenta y ir como desmenuzando. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica lo que le pasa y entiende, puede superar esos miedos que todos tenemos en algún momento de la vida. ¿Sí? ¿Qué otros miedos? A ver, ¿ustedes? Es el miedo a su envejecer, a no Limitar. Tienes que depender de esas otras personas, a de que tú vas viendo cómo vas decayendo, como si lo que hacías antes en un momento. Claro, lo que pasa es que a medida que somos grandes, ¿qué pasa? Vamos racionalizando, ¿no? O sea, un poco la
se instala como si fuera un fantasma, ¿no?, en nuestra vida, y empezamos a hacer la espiral destructiva, a empezar a pensar qué hago si me pasa algo, como decimos, si de golpe me enfermo, si esto. Y tanto estamos pensando en esas cosas que a veces van sucediendo. Porque esto que se decía antes de la ley de atracción, desde la neurociencia, de que lo que nosotros pensamos, el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en mi casa y digo, ay, por ahí seguramente a que me voy a enfermar, a que me voy a enfermar, tanto estoy pensando que el cerebro va a decir, bueno, Patricia, a ver, lo que quieres es enfermarte y me voy a enfermar. Por ejemplo, ¿no? Inconscientemente uno va a buscar o va a tener un disgusto, o van a ser situaciones o que uno, no sé, se cae, cualquier situación que lo que pensamos es lo que se va dando, ¿sí? ¿Y qué les parece que hoy en día, ¿no?, la gente, lo que vemos a veces en las redes sociales, políticos, no sé, gente exitosa, por llamarlo de alguna manera, celebrities, que no tienen miedo que, por ejemplo, cuando uno a veces ve a un político que hay que estar, ¿no? O sea, claro, hay que estar que le digan de todo. No ves, porque yo veo una jarca. Claro, no, pero digo esto, o las celebrities que están y que por ahí le están diciendo que hiciste una mala película, esto, o criticando tu vida privada, ¿no?, de un montón, así que están como en una idea. Que no tienen miedo, ¿qué les parece? Pero si me preguntas qué gobierno, acá de que no me pregunten, A ver, esperen, ¿cuál? Que no tienen miedo más de envejecer para hacerse retoques y cambiar de aspecto, pero por lo demás. Piensan que no. ¿Tú qué dices? A ver, ¿qué crees? con todas las jarcas que tenemos en el gobierno, ¿tú qué esperas de este gobierno? Te digo en general, digo en general. El miedo es a coger, mira, una metralleta y No, pero a veces, ¿por qué lo digo? Porque el tema es que pensamos que a veces las personas que uno ve como exitosas o como decimos celebrities o de gobierno así como que son indestructibles, ¿no? Y todos tienen miedo. Lo que pasa es que el miedo se puede gestionar, ¿sí? O sea, ¿a qué significa? O sea, tenemos todo lo que tiene que ver con desarrollo personal es trabajar en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice a veces, y pasaba, por ejemplo, en Argentina, una gran cantante que estuvo cantada en Italia, un montón, ella decía, tuvo un montón de escenarios del mundo. Cada vez que yo salgo a dar un concierto, dice, tengo como ese miedo, porque es el surgir, ¿no? Empezar, claro, el romper el hielo. ¿Y qué pasaba? Pero bueno, era lo que le gustaba y todo, y encima muy exitosa, pero quiero decir, todos tienen, pero ¿qué hacen? Como que lo gestionan, ¿sí? O sea, por eso digo, hoy hay algo que a veces se nota, que es en el lenguaje gestual, ¿no? El lenguaje gestual es cuando las personas, cuando muchas veces hablan así, o políticos, o autoridades, o qué sé yo, el rey, y hacen un discurso, dicen, fíjense, el lenguaje gestual. ¿Por qué? Porque el lenguaje gestual es inconsciente, entonces por ahí yo puedo estar diciendo, hola, ¿qué tal? Como que parezco que estoy tranquila, y puedo estar con los puños así, y ahí analizan, ¿sí?, todas esas cosas. Pero es decir, todo se puede gestionar, hay que aprender a gestionar los miedos, porque vamos a vivir con él en todos los tiempos. Yo les cuento, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Cuando yo llegué acá, hace casi 10 años, yo no conocía, o sea, viajé mucho por Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, muchos lugares, pero no conocía España. Y cuando yo llegué acá, bajé en Barajas, tenía alquilado un hotel, pero ¿qué pasaba? No conocía a nadie. Entonces, cuando abrí la puerta y está todo el mundo ahí en Barajas saludando y yo no, ¿y qué voy a decir? ¿Que me dio miedo? Dije, Patricia, ¿para qué estoy acá, no? Pero ¿qué pasaba? No me podía volver. Eso que venía con pasaje de vuelta, porque justo saqué una oferta, pero no porque tenía que volver con pasaje de vuelta. Pero ¿qué pasaba? Ya estaba en el baile y tenía que bailar. O sea, salí y con mi mejor versión, mis 2 bolsas y todo, a tomar el taxi y a vivir. Y en eso, lo mismo. O sea, en épocas universitarias, a veces yo tenía compañeras que decían, ay, yo no entro porque quizás me va mal. Pero si nos va mal, ¿qué puede pasar? O sea, yo como vengo de ciencias económicas siempre digo, coste-beneficio. Yo dije, ¿qué podía pasar? Lo peor de venir a España, en el sentido que no podía pasar, venía con nacionalidad, porque, bueno, español y todo, venía con todos mis títulos y unos contactos, que dije, bueno, lo peor es volverme. O sea, eso es el, digamos, ¿no? El único,
la única puerta que se cierra y no se abre es la del cajón, ¿no? Pero las demás uno tiene que golpear puertas. Y como digo, también, si uno va a un examen, le va mal, no pasa nada. Por lo menos fui a ese examen y vi lo que ese profesor me preguntó. Puedo aprender, ¿sí? Es exacto, una experiencia, es un aprendizaje, es una oportunidad. Lo que pasa que estamos pensando, ay, si somos todos de un grupo de amigos y claro, todos se sacan bien y a mí me va mal, claro, decir, ah, me fue mal, ¿no? Es como que el qué dirán, porque muchas veces, por eso digo, los miedos son imaginarios, porque tenemos miedo a qué, al qué dirán, al rechazo, todos queremos ser exitosos, buenos, lindos, que nos vaya lo mejor, ¿no? O sea, estar en la vidriera y que nos digan bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en un grupo de amigos y a alguien le fue mal, bueno, cada uno tiene su proceso, su experiencia. Si nos quedamos sin trabajo y bueno, es algo, digamos, duro, pero bueno, nos puede pasar a cualquiera. Si estamos enfermos, lo mismo, si nos separamos, si nos deja una pareja, si nos tenemos que mudar, o sea, son todos aprendizajes, a todos nos pasan cosas y nadie tiene una vida perfecta. Lo que pasa es que hoy el miedo también está generado por algo que yo adoro, que es la tecnología, las redes sociales, pero somos un poco esclavos de esa tecnología y de esas redes sociales. ¿Qué mostramos? A ver, voy a poner en las redes sociales que estoy discutiendo con pareja, ¿no es cierto? O sea, voy a poner o con mis hijos o estoy no sé, en un momento como de locura. Voy a poner lo mejor. Isabel va a poner con su familia, que está toda ahí, ¿no? Que están justo en un pleno, ¿no es cierto? Cada uno muestra lo mejor. Y eso genera que todo el mundo es como que decimos, quiero ser como tal, o quiero tener la vida como tal, ¿sí? Y uno, cuando va así, por ahí haciendo, como digo, talleres, sesiones de coaching, charlas, se da cuenta que nadie, ni yo, nadie, todos, tenemos una vida perfecta, que todo el mundo la vamos peleando día a día, ¿sí? Hay personas que tienen más herramientas que otras, pero todos podemos salir adelante de los miedos, aunque sea el peor de los miedos, ¿sí? Un neurocientífico dice que todos los miedos que nosotros tenemos, en el fondo, es el miedo, ¿saben a qué? A la muerte. O sea, todo eso, es a nivel inconsciente, aunque digamos que no tenemos. ¿Por qué? Porque es como que la muerte es como que sería que se nos termina todo, se nos termina el éxito, se nos termina, no sé, el fracaso, el amor, el dinero, lo que fuera, ¿no? O sea, que es como, pero no que uno diga voy a tener miedo a la muerte, pero inconscientemente, porque tenemos miedo, ay, tengo miedo al fracaso, no, porque quiero ser exitosa, tengo miedo a quedarme sin dinero, a que me deje mi pareja, a no sé qué le pase algo a mis hijos, a mis nietos y todas esas cosas, ¿sí? Y eso es lo que encierra, porque es lo único que nos hace más finitos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar esos miedos cuando nos vienen esos pensamientos, ¿no? Porque el miedo realmente, ¿cómo surge? Con pensamientos, como tú decías con el toro, ¿no? Que así que uno empieza a pensar, claro, empieza a pensar y dice, ay, y si me empiezo a enfermar, si me pasa esto. Muchas veces, ojo con lo que consumimos de noticias y que escuchamos. ¿Por qué? Porque claro, escuchamos que, como decimos, mataron a alguien por, como tú dijiste, por no tener un cigarrillo, un asalto, o alguien se enfermó, o esto. Entonces empieza en nuestra cabeza, empezamos como a divagar y a pensar qué es lo que nos puede pasar. Es como que estamos, parece que, o sea, el cerebro no está preparado para ser feliz. Siempre está preparado para la supervivencia. Entonces parece como que estamos así tranquilos y de golpe nos invaden esos pensamientos negativos de que, y si me pasa, y si me pasa, y si tal cosa, y si le pasa a este. Y ahí empezamos a crear ese cuento, esa película de terror, de cierta manera, que es lo que decíamos. Por eso hay gente que le gustan las películas de terror y otras no, porque después algunas dicen, y si pasa de verdad, ¿no? Es un poco así. Entonces, cuando nos atacan esos pensamientos, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, como digo, identificarlos, ver de dónde vienen. ¿Por qué? Porque escuché una noticia, porque alguien me dijo. Realmente decir,
decir, bueno, y si yo un día envejezco, es que es ley de vida, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces... Claro, pero por eso digo, pero muchas veces a cualquiera, pero aunque sea gente más joven también dice, uy, si algún día, ahora estoy joven, ¿no? Voy y salgo a correr, a esto, y de golpe no tengo eso. Entonces, en vez de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se me ocurrió esto? No, bueno, cuando tenga que ser, las cosas cuando tengan que ser serán. Mientras tanto, ¿estoy bien? Bueno, disfruto, porque muchas veces el miedo es que nos anticipamos a cosas que nuestro cerebro piensa, y el 90% de las cosas que pensamos que van a ocurrir, no ocurren jamás. Y nuestro organismo se envenena con cortisol, que es como un veneno, ¿no? Que nosotros vamos pensando y diciendo hoy, y nos empezamos a enfermar, ¿no? Que eso después nos genera insomnio, un montón de problemas, y quizás por algo que no ocurrió, porque como digo, el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces yo empiezo a pensar, ay, si mi hijo llega a suspender en el instituto, qué sé yo, si mi pareja me deja, si me echan del trabajo, porque se me ocurrió, o porque veo que la situación es tan difícil en todos los trabajos, y entonces yo me empiezo a crear mi propia historia, ¿no? Entonces me puedo llegar a enfermar tanto como si eso después no pasa nunca. Por ejemplo, muchas veces en una empresa pasa, llama el jefe a alguien y entonces, claro, yo digo, ay, si la llamó Isabelia, Marucci, digo, seguro si me llaman a mí, y capaz que a ellas sí las pueden, no sé, despedir, y a mí capaz que me llaman para un ascenso, o no me llaman, o capaz que yo ahí es muy estoy... positiva. Claro, no, pero por ejemplo, o son historias que uno no sabe a veces lo que pasó, si ellas llegaron tarde, o un trabajo mal hecho, o sea, de dónde vino. Y yo ya me empecé a hacer esa película y decir, ay, seguro que me van a echar, que me van a echar así. Y si somos mujeres, más. Porque la diferencia entre el hombre y la mujer, entre los cerebros, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Yo con mi marido, y me encuentro con Isabel, con el marido, y Isabel me dijo, qué feo ese suéter, Patricia, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, no fue muy así, muy asertiva, ¿no? Y me lo dijo. Entonces yo después estoy hablando con Javi y digo, ¿vos te parece? Me encontré con Isabel, mi marido, y me fue a decir que no le gustaba mi suéter, y sigo, y al otro día sigo en esa historia. El hombre, en cambio, por ejemplo, vamos a decir, va Javi conmigo, ¿y qué pasa? Y está el marido de Isabel y le dice, ay, qué feo, no sé, ese pantalón. Ah, bueno, a mí me gusta, y ya se olvidaron. Las mujeres tenemos que nuestro cerebro trabaja en bucle, y estamos pensando en eso y más. Y cuando nos viene un pensamiento negativo, o algo que nos dijeron, nos cuesta mucho más salir de ese bucle, ¿sí? Es verdad. Aparte, las mujeres, cuando estamos estresadas, ¿qué hacemos? Hablamos, y le contamos al marido, a la pareja, que ya ni nos escucha, ¿ve que hacemos así? Nada más. Y a veces dice, ¿me escuchaste? Sí, nada, pero nosotros estamos contentas contándole 20.000 cosas. En cambio, ellos, ¿qué hacen cuando están estresados? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando están estresados? Nada, callados. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estoy callado, porque ellos es la forma de estresar. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Entonces no tienes un marido, tienes un mueble. No, pero es que funcionamos diferente, tú piensas. Entonces, claro, cuando ellos ven que nosotros estamos mal, dicen, la dejo sola, ¿para qué? Para que no se nos estrese. Y nosotros, ¿qué decimos? No es que no nos quieren, no les importa ni nada de eso, ¿no? Pero la mujer, o sea, tiene mucho más memoria emotiva y todo, y las emociones nos pegan un poco más fuerte, ¿no? En ese sentido, que no es emocionarse el estar llorando, no somos más emocionados. Nos conocimos con la pareja, si te acordás, estabas con este vestido, con este pantalón, bueno, es como que tenemos mucho más así, mucho más como cuento, ¿no? De contar las historias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también nos pasan cosas, estamos mirando en el salón, ¿y qué decimos? Y la diferencia de ellos, miren que les cuento, ¿no? Es como una ventaja. Los hombres tienen como si fuera en el cerebro una cajita, un pedacito, que cuando decimos, ¿qué pensás? En nada. Y no piensan en nada, ni en el fútbol, ni en otra mujer, ni en nada. En cambio, nosotras estamos mirando a lo que sea y estamos pensando que la compra, que esto, que el otro, que si voy al gimnasio, que... ¿No es cierto? Esa es la diferencia. Entonces estamos en el salón de nuestra casa
que después del COVID mucha gente le ha surgido esa ansiedad social de casi no conectarse, ¿no? De tener miedo a las enfermedades y empezó muchas cosas. Entonces, los miedos, lo primero, identificarlos, ¿sí? Ver si son reales o imaginarios y de dónde vienen, cuál es la justificación. Después, ¿son míos o de los otros? ¿O son mis padres que, por ejemplo, muchas veces las creencias, las historias que nos contaron, ¿no? Porque hay mujeres que por ahí dicen, quiero, no sé, tener una pareja y los padres le dijeron, no, que los hombres son malos, que esto, el otro. Entonces, esa historia, uno tiene miedo después para tener una relación. O que, por ejemplo, qué sé yo, no sé, estudiar no es para cualquiera y eso. Entonces, esa persona tiene esos límites que se los pone en su mente. También, ¿sí? Identificar, ¿son míos o son de los otros? O me estoy haciendo cargo de los otros, ¿no? Por ejemplo, porque a veces uno no puede controlar todo, ¿no? Por ejemplo, el tema del miedo a volar. ¿Alguien tiene miedo a volar? ¿Acá? El miedo a volar son las personas que quieren controlar todo. Y uno cuando está en el aire, Ahora que hace nada lo que ha pasado con el avión ese, el helicóptero. pero es el medio más seguro, ¿sí? Y el índice de accidentes, digamos, 0,1. Pero aparte, pero quiero decir, pero hay gente que el tema del miedo a volar tiene que ver con, más que todo, porque uno no controla, porque uno que yo está en la Renfe, está en un auto, en un autobús, y bueno, en el último caso dice bajo, no sé, grita, pero en el avión no tiene forma de bajarse ahí, de controlar. Entonces, muchas veces queremos controlar lo que no podemos controlar, ¿sí? O sea, siempre en la vida las circunstancias no las podemos cambiar, lo que podemos cambiar es la actitud, ¿no? Y cuando se analiza, por ejemplo, el cerebro de las personas que son totalmente exitosas a nivel de, por ejemplo, como deportistas de alto rendimiento, ¿qué tienen de diferente? Es que no abandonan ante los miedos, porque tienen miedos también, ¿sí? O sea, fíjense, y como digo, un piloto de avión, los pilotos de Fórmula 1 también que van a tanta velocidad también tienen miedo. Hay gente que tiene el cerebro con más adrenalina, que le gustan los parques de diversiones, las montañas rusas y eso. Otros no tanto. Pero si el miedo es algo innato a nosotros. Entonces, cuando nos vienen esos miedos, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Como dije, identificarlos y después tratar de cambiar. Una vez que los identificamos y vemos si son nuestros o no, bueno, y tratar de como desmenuzar de uno mismo. Por eso es tan importante el autoconocimiento, decir, a ver, ¿de dónde fue? ¿Fue mis padres que me lo pusieron? ¿Mi pareja? ¿Mis hijos? ¿O a mí que se me ocurrió? Entonces, una vez que lo tenemos, que a veces si uno lo puede escribir, porque es como que toma más conciencia cuando somos conscientes de eso, y después reprogramar nuestra mente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, decir, bueno, si tengo miedo, tratar, ¿por qué? ¿Es justificado o no? ¿Lo puedo superar? Bueno, tratar de cambiar pensamientos negativos por positivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, suponte que miedo a envejecer, que decimos, ¿no? A veces, bueno, es algo que nos va a pasar a todos, ¿sí? El no poderme valer de sí mismo, esperemos que me pueda valer. Y si no, bueno, tendré familia, alguien que me ayudará, ¿no es cierto? O sea, tratar de decir, o bueno, espero a que llegue el momento, porque a veces no sabemos si va a llegar el momento o no, y ya nos estamos haciendo esa historia, ¿sí? Que nos va enfermando, nos va limitando, y que empezamos a pensar, y queda, es como una espiral destructiva, que estamos ahí en un bucle que no podemos salir, o sea, y la mente nos juega muchas malas pasadas, porque empezamos a pensar, y todo es mental, el tema de la ansiedad y la depresión. La depresión es exceso de pasado. Si el pasado fue lindo, ya no vuelve. Si tuve antes mucha plata y ahora no la tengo, si antes tuve un montón de seres queridos y ahora no los tengo, ya es que no vuelve ese tiempo, no puedo hacer vida. Ya está. Y la ansiedad es el exceso de futuro, de lo que puede pasar. Mucha gente tiene miedo a lo desconocido, pero es que no, desde que el mundo fue mundo, no lo podemos cambiar. Entonces lo que podemos cambiar es la forma de ver la vida, de pensar, de ver y decir, bueno, reprogramo la mente. ¿Qué me está pasando? No, a ver, Patricia, cambio los pensamientos.
me reprogramo, ¿sí? Empiezo a pensar, decir, saco esos miedos de a poco, que cuesta un montón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los miedos más quizás a veces difíciles es el miedo, bueno, a la soledad, porque nadie quiere quedarse solo, ¿no es cierto? Pero hoy, como digo, desde los ayuntamientos, desde en los pueblos, en todo, digamos, hay lugares que uno puede, si uno le toca que por ahí no tiene hijos, no tiene pareja, poder reunirse con gente y no quedarse solo, ¿sí? Y aparte aprender a estar bien con uno mismo, porque si uno está con uno mismo, puede tratar de decir, bueno, puedo dejarme ayudar, a veces por otros, ¿no? Y también disfrutar de mi soledad y de lo que fuera de otros, ¿sí? Y entonces, a ustedes, ahora que reflexionamos un poco de los miedos, ¿algún miedo que lo tengan ahí guardado? Yo ya te lo he dicho, lo que tengo miedo es eso, a que me dé algo y que no me pueda valer y que tenga que dar por saco a mis hijos. Ese es el único miedo que tengo, sinceramente. Pero Porque fíjate, viene bajo con la lata y me lleva, pues mira, pues ya das tú la lata a sus propios dientes. exacto, porque el tema que decimos de los miedos, o sea, muchas veces es un miedo nuestro, pero que es por los otros, ¿no es cierto? Es lo que tú dices, que si te pasa algo, más que todo, es de por ahí tener que depender de los otros o no arruinarles la vida, pero bueno, que estén pendientes de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso, pero lo que quiero decir con esto, que digo, es lógico y todos lo tenemos, pero tratemos de cuando nos vienen esas nubecitas negras, como digo yo, que son esos pensamientos, tratar de cambiarlo. Cuesta, pero por eso es tan importante cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, esa voz interna, ¿sí? Porque si yo empiezo a decir, por ejemplo, ¿a quién le gusta cumplir años? Bueno, A mí, claro, malo es el que no lo cumple, el que no lo cumple. bien, esa es la Claro, actitud. Porque claro, hay gente que dice, ay, por ejemplo, no quiero cumplir años porque me queda menos tiempo, no sé qué. ¿Qué pasa si uno cambia y dice, pero al revés, cumplí años porque tuve un montón de vida que he disfrutado, hijo, familia, lo que fuera, ¿no? Entonces, es importante cómo nos vamos hablando. ¿Por qué? Porque aunque parezca una tontería, si uno empieza a decir que yo soy tonta, que yo esto, que no sirvo, que me puede pasar algo, el cerebro todo eso toma nota y se va, lo que decimos conscientemente, hacer palabras, a nuestra mente inconsciente. Nos vamos a dormir y todo, y eso queda, toda esa información quedó enquistada. Y después nos empiezan a pasar cosas porque parece que las buscáramos. Y esto se está comprobando. Por eso la forma de afrontar la vida, ¿sí?, es la forma en que vamos a superar todos esos miedos, ¿no? Por ejemplo, ha pasado una psiquiatra y unos médicos que han entrado a un lugar que estaban muy pobres, y estaba la abuela, que era una mujer muy mayor, pobres, y encima también el nieto, que el nieto era así, tenía como un retraso madurativo y todo, y le dice, ¿cómo están? Bien, dijo, porque estamos vivos. O sea, fíjense, claro, o sea, pero quiero decir que por ahí a veces no valoramos las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos en el aquí y ahora. En vez de estar diciendo, bueno, hoy tengo salud, disfruto de mi familia, de mis hijos, de todo, que cuando nos pase algo no nos van a avisar, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, es decir, estamos contando una historia que por ahí sí me va a pasar esto. No pensemos, disfrutemos el presente, el aquí y ahora, porque muchas veces estamos en una reunión y estamos pensando, no sé, es una Navidad, ay, esta capaz, ojalá que o haya otras Navidades así, o que estemos, que a veces no tiene que ver porque alguien no esté, porque se muera, porque por ahí por viaje, por otras cosas, y no estamos disfrutando el presente. Por eso algo que se recomienda tanto es hacer el mindfulness, ¿no? O la atención plena, que es la meditación, que es el aquí y ahora. O sea, el disfrutar de los pequeños momentos. ¿Por qué? Porque si disfrutamos los pequeños, si estoy con mi pareja, no sé, comiendo lo que fuera, disfrutando de eso, estoy viendo la tele, si estoy con mis hijos, estoy con mi perro, estoy yo sola cocinando lo que me gusta, disfrutando de eso, ¿sí? Y para terminar, les quiero decir que el miedo, ¿no?, es una historia que nos contamos a nosotros mismos.
si cambiamos